En el video de hoy te voy a mostrar cómo hago las trampas para cazar esas mosquitas que a veces aparecen en la cocina y vamos a usar 3 frutas que son las que más le gustan. Uno de los puntos más importantes es el corte de la botella y lo que te voy a recomendar es que desde el pico le dejemos aproximadamente unos 15 centímetros. Y otra de las grandes ventajas de dejar este tamaño es que los aromas de las frutas que tenemos por abajo no los vamos a sentir nosotros en la cocina porque tenemos una distancia bastante alta, pero sí lo van a poder detectar las mosquitas para que queden atrapadas. Y al corte se lo vamos a hacer por la mitad de estas pancitas que tienen. Viste que viene una parte que está más hundida, la otra más hundida y por acá. Porque al unir una botella con la otra vamos a lograr que quede bien cerrado y por ahí no se van a poder escapar las mosquitas y tampoco va a salir el gas que se genere cuando pongamos todas las frutas. Porque es importante que todo el aroma de las frutas que se vaya generando se escape por el pico de la botella y salga por acá. Porque si nos llega a quedar espacio por los costados, las mosquitas van a venir a este sector y nunca se van a quedar atrapadas. En cuanto a las frutas, vamos a empezar con la naranja. Solamente una pequeña rodajita, porque la naranja no solamente nos va a aportar la parte líquida a esta mezcla de frutas, sino que también toda la acidez va a ayudar a que se mantenga mejor la manzana y la banana. Y después, con el resto de la fruta, te haces una ensalada. La manzana por acá. Y después la banana, vamos a tratar de cortarla bien en diagonal. Si está madura, mucho mejor, porque así se va a intensificar mucho más el olor a banana y esto las va a atraer mucho más. Tenemos que tratar que queden bien en el fondo y que no toquen las paredes. Primero voy a ir con la manzana, que quede bien en el fondo, y después la banana. Por último, la naranja con la cáscara y todo, y así vamos a dejarlas acá en el centro. La naranja va a empezar a perder jugo, que es la parte que le va a dar la humedad a toda esta mezcla de frutas. Y después solamente le vamos a poner la tapa, el pico de la botella por arriba, para que los aromas vayan saliendo y esto va a atraer a las moscas. Una de las recomendaciones que te voy a dar, como esto se mueve mucho, te voy a recomendar que con una cinta lo afirmes. Esto más que nada porque si la querés mover a la trampa de un lugar a otro y se te llega a caer este pico de arriba cuando ya tenemos mosquitas atrapadas, se nos van a terminar escapando todas. Y ahora esta fruta va a empezar a sacar todos los olores, se van a acumular hasta arriba y a medida que se vayan generando van a escaparse por el pico y este va a ser un embudo con todo el aroma para atraerlas. En un principio van a venir las mosquitas hembras para poner los huevos y que la larva se vaya alimentando de la fruta y a su vez esa mosquita hembra va a liberar feromonas que junto con el olor a frutas va a atraer a los machos y así las vamos a empezar a atrapar para que queden acá dentro y no se vuelvan a escapar. A esta la voy a dejar por acá. Al principio vamos a ver que empiezan a dar vuelta por arriba hasta que algunas se animan y una vez que entraron acá y se ponen en contacto con la fruta, vas a ver que enseguida entran muchísimas más. A la noche es cuando empiezan a atraerse, por eso te voy a recomendar que durante toda la etapa en donde pongamos la trampa no tiremos ningún desodorante ambiente, ningún insecticida, para que de esa forma cuando se generen todos los gases que van a salir por el pico de la botella, las mosquitas lo puedan sentir enseguida y empiecen a venir, que principalmente van a ser las hembras, que van a ir a poner los huevitos y estas mismas hembras con las feromonas que van largando, más todos los aromas que se juntan de la banana, la manzana y la naranja, van a salir en conjunto y eso va a atraer a mucha mayor cantidad de moscas. Tengamos en cuenta que también van a ser mosquitas que las vamos a tener que sacar de la botella porque una vez cuando los gusanitos empiecen a hacer todo el ciclo biológico en el fondo, se van a transformar en nuevas moscas. 3 días después atrapamos muchísimas de esta invasión que tuvimos hace poco acá en la cocina. Todavía la fruta sigue intacta y una de las cosas importantes es ponerle toda una cinta alrededor para que no se escapen. Tengamos en cuenta que cuando hay mayor cantidad de mosquitas, algunas pueden escaparse por el pico y se terminan quedando en la cocina. Pero si a esto lo dejamos en alguna parte de la cocina donde reciba, por ejemplo, una luz de costado, estas mosquitas siempre van a ir hacia ese lugar más iluminado y así vamos a evitar que se puedan seguir escapando. Me las voy a llevar para afuera. Fíjate lo que te contaba, si le doy la luz, se vienen todas y esta es una de las grandes ventajas que tenemos para poder atraparlas. Y ahora con estas las vamos a liberar por acá, lejos de la cocina para que no vuelva ninguna.
Y si a esto le volvemos a poner cinta, a esta trampa la vamos a poder usar por una vez más en la cocina para atrapar alguna de las moscas que quedan. Y después del segundo uso te voy a recomendar que le cambies las frutas y limpies bien toda la base para volver a usarla con fruta nueva que le pongamos por abajo. Y la vamos a usar una vez más, aprovechando todavía que los huevitos no nacieron. Espero que lo pongas en práctica, que saques todas esas mosquitas que a veces pueden invadir en la cocina. Te mando un saludo grande. ¡Chau!